Arrancamos, o mejor dicho, seguimos con la unidad 2. Ayer habíamos llegado a ver hasta la forma celular, habíamos visto el tamaño de las células y habíamos visto las formas de las células. Bueno, lo que vamos a ver ahora es empezar a introducirnos en este tema de la célula, puntualmente de la célula eucariota. Es decir, vamos a ver en detalle la célula eucariota. Ya van a ver que cuando veamos la unidad de Monera más adelante con los reinos, ustedes van a ver un poco más de la célula procariota, ¿sí? Pero acá nos vamos a concentrar en la célula eucariota. Vamos a este cuadro que tienen acá, es para que se orienten. Vamos a ver primero los límites celulares, la membrana y la pared, después vamos a ver el núcleo, y finalmente vamos a ver el citoplasma, donde vamos a ver citosol, organelas y organoides microtubulares. Ese es en el orden en que vamos a ir viendo las estructuras de la célula eucariota. Ahora, dentro de la célula eucariota, yo tengo dos tipos de células, la vegetal y la animal. Esto que ustedes tienen ahí es una célula animal. Podemos distinguir algunas estructuras, como por ejemplo podemos distinguir el núcleo, que se ve bien grande. Dentro de ese núcleo podemos distinguir un nucleolo, ¿sí? Podemos distinguir alrededor del núcleo un retículo, que ahí lo tienen, si se fijan en el power, de color violeta. Podemos distinguir también ahí algo verde, que es el complejo de Golgi. Podemos distinguir a las mitocondrias naranjas, están dibujadas naranjas. Podemos distinguir también, por lo que me muestran acá, una membrana que rodea esa célula, que es la membrana plasmática. Podemos ver lisosomas, podemos ver peroxisomas, podemos ver centriolos. Todas estas estructuras yo voy a encontrar en la membrana, o mejor dicho, en la célula de tipo animal. A ver, para que tengan una idea, ya las vamos a ver todas en detalle. Lo que a mí me interesa es que ustedes ahora vean es cómo es la célula animal y cómo es la célula vegetal, la forma que tienen por ahora. Y ya enseguida vamos a ir viendo el resto, detalle por detalle. Ahora, si observamos la célula vegetal, no se ve muy parecida. Es decir, hay algunas cosas que veo parecido a la anterior, pero hay cosas que no son muy semejantes. Por ejemplo, el núcleo lo veo, el nucleolo también. Veo el retículo, veo el complejo de Golgi, veo las mitocondrias acá naranjas, veo que hay una membrana, pero por fuera de la membrana hay algo más en la célula vegetal. Y ese algo más que hay por afuera es la pared, porque la célula vegetal tiene pared, la célula animal no. ¿Qué más veo? Veo, por ejemplo, acá algo grande que me dice vacuola. Ya van a ver que las vacuolas están presentes en la célula vegetal. Ya vamos a ver qué parecido hay presente en la célula animal, ¿sí? Y acá también veo algo grande, que veo varios, que son los cloroplastos. Los cloroplastos son estructuras específicas también de la célula vegetal. En la célula animal no están. Y además, si ustedes se fijan en detalle esta imagen, por ahí en su cuadernillo está en blanco y negro, pero acá está en colores, veo algo que me dice plasmodesmos, y me marca como unos agujeritos en la imagen. Bueno, esos plasmodesmos son propios de la célula vegetal. Son puntualmente canales de unión con los cuales la célula se comunica con la célula vecina. Es como un canal donde una célula vegetal se comunica con otra célula vegetal. Y como les dije, el plasmodesmo está únicamente en la célula vegetal, en la animal no está. Entonces, ya sabemos que tanto la animal como la vegetal son eucariotas, las dos. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a empezar a profundizar en esto, profundizar en la estructura de mi célula eucariota, desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de lo que hemos visto ahora? No. Bien. Perfecto. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a seguir avanzando.
y vamos a empezar con los límites celulares. Esperen que les comparto la pantalla. Bien, ahí está. Avísenme por favor cuando ya estén viendo el Power. Ahí lo estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Bien, fíjense, empezamos entonces con los límites celulares de la célula. Vamos a empezar de afuera hacia adentro. Acá está, para que se vayan guiando, fíjense, empezamos con los límites celulares. Vamos a ver primero la membrana y después la pared. Lo primero que vamos a ver, como les dije, es la membrana celular, que es esto que tienen acá. Esta imagen ustedes la tienen en blanco y negro y por ahí, por eso no pueden distinguirlo, pero fíjense que acá a color se distinguen distintas estructuras. La membrana celular, muchos de los conceptos que están acá los vimos la unidad pasada. Por ejemplo, la membrana citoplasmática, plasmática o celular, como le quieran llamar, es la membrana que rodea toda la célula. Y es una bicapa fosfolipídica. Quiere decir que tiene dos capas de fosfolípidos. Miren, esto que ustedes ven acá sería la membrana sin nada. Serían las dos capas de fosfolípidos. Si ustedes se acuerdan, en la unidad pasada vimos que los fosfolípidos tenían una cabeza y una cola. Fíjense que ahí está pintado de naranja lo que vendría a ser la cabeza de los fosfolípidos y de amarillo lo que vendría a ser las colas de los fosfolípidos. ¿Sí? Esos eran los que la cabeza se disolvía en agua y la cola no, porque eran de grasa o algo así. Perfecto. La cabeza era hidrofílica y la cola era hidrofóbica. Perfecto. Muy bien, Jero. Perfecto. Exactamente, son esos. Entonces, mi membrana celular son dos capas de eso. Pero fíjense que las colas están ubicadas hacia el medio y las cabezas están ubicadas hacia afuera de la membrana. Entonces, como dijo el Jero recién, las cabezas son hidrofílicas y las colas son hidrofóbicas. La bicapa tiene aproximadamente un espesor de entre 7 a 9 nanómetros. Yo ayer les expliqué que el nanómetro es una unidad de medida. Todavía por ahí en física no lo ven, pero es una unidad muchísimo más chiquita que el centímetro. De hecho es 10 a la menos 9, es decir, no les voy a poner así todos los ceros que hay delante, pero hay 9 veces más chiquita que un metro. No se preocupen por esa unidad, porque igual lo van a ver en física. Ahora estamos en biología. Como les dije yo, la membrana es una bicapa de fosfolípidos. ¿Para qué le sirve la membrana? Bueno, la membrana celular tiene mucha función. Primero, como les dice ahí el Power, me da los límites de la célula, me regula el tránsito de sustancias hacia afuera y hacia adentro, permite el pasaje de algunas sustancias y de otras no. Y por eso decimos que la membrana celular es semipermeable, porque algunas sustancias las deja pasar y otras sustancias no. Y además, esta membrana, además de estar rodeándome mi célula completa, también la voy a encontrar como membrana de algunas organelas, como la membrana interna de algunas organelas. Entonces, como les dije, además de tener fosfolípidos, de tener dos capas de fosfolípidos, la membrana va a tener otras cosas. Miren, tenemos proteínas, que por ejemplo acá tenemos las proteínas están de naranja para que las distingan. Fíjense, tenemos una bien grande que me atraviesa toda la membrana. Cuando la proteína atraviesa toda la membrana, se llama proteína integral. En cambio, si se fijan, hay proteínas que están por la cara más interna o por la cara más externa de la membrana. Entonces esas se las denomina proteínas periféricas, porque no atraviesan la membrana entera, sino que se encuentran o en la cara interna o en la cara externa de la membrana. ¿Y qué más veo acá? Si se fijan, entre las colas de los fosfolípidos hay como manchitas amarillas. Eso que ustedes ven ahí es colesterol. El colesterol, que también lo vimos la unidad pasada, también forma parte de mi membrana celular.
¿Y qué más? Si se fijan en la cara que da hacia afuera de la célula, hacia la parte externa, tengo como cositas verdes dibujadas acá. Esas cositas verdes son glúcidos, o hidratos de carbono, o carbohidratos, como quieran llamarlo. Si se fijan, hay algunos glúcidos que están unidos a las proteínas y hay otros glúcidos que están unidos a los lípidos. Entonces van a estar formando glucoproteínas y glucolípidos. Pero fíjense que los glúcidos sí están solamente en la cara externa de la membrana, es decir, la cara que da hacia afuera. No hay glúcidos en la cara interna de mi membrana. Entonces, todo esto es lo que compone una membrana celular citoplasmática o plasmática. Ahora, la membrana no es una estructura estática, es una estructura que se le denomina fluida. El modelo del mosaico fluido, respecto a la membrana, lo propusieron Nicholson y Singer, donde dijeron que la membrana celular era una capa de lípidos donde había proteínas embebidas, pero que había una particularidad, y es que los componentes se podían desplazar lateralmente. Es decir, que por más que uno pensara que los lípidos y las proteínas están fijos, no era así, sino que los componentes que forman esa membrana pueden moverse, no es que salen corriendo, sino que se pueden desplazar. Fíjense, les voy a mostrar una imagen para que se den una idea de lo que digo. Esa es la membrana. Eso que ustedes ven violeta gigante sería una proteína integral en una membrana. Lo que ven de verde, con las colitas celestes, son nuestros fosfolípidos. Bueno, los componentes de la membrana se pueden desplazar. De hecho, por ejemplo, los fosfolípidos pueden flexionarse, pueden rotar, o incluso puede haber un movimiento en la membrana celular que se llama movimiento flip-flop. ¿Qué es el movimiento flip-flop? Es un movimiento donde hay lo siguiente. Yo les dije que hay dos capas de fosfolípidos. Una acá, una más abajo y una más arriba, dirían. Bueno, el movimiento flip-flop es cuando uno de los fosfolípidos pasa de una cara a la otra. Y el otro, por ejemplo, imagínense que soy un fosfolípido de la cara de arriba, paso a la cara de abajo. Y un fosfolípido de la cara de abajo pasa a la cara de arriba. Profe, ¿Sí? no entendí lo de la diapositiva anterior. Esto Sí, eso no lo entendí. es lo que acabo de explicar. El modelo de mosaico fluido explica que los componentes de la membrana se pueden mover, se pueden desplazar, que no son estructuras fijas, que no es que están todos los fosfolípidos fijos y las proteínas fijas, sino que se pueden desplazar, por eso se le denomina fluida. Entonces, a esto es lo que acabo de referirme. Los componentes se pueden desplazar lateralmente, se pueden flexionar, pueden rotar los fosfolípidos o incluso se pueden cambiar de lugar. Un fosfolípido de la cara de arriba puede pasar a la de abajo y viceversa. Profe, ¿pero influye en algo eso? O sea, que sean tan fluidos. Al ser una estructura fluida, eso te da, primero, la fluidez de la membrana tiene sus ventajas y no. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay componentes que la pueden atravesar y componentes que no. Y en cierta parte, esos componentes que la pueden atravesar y componentes que no, está determinado por la composición de la membrana. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? No todos los componentes que la atraviesan son buenos, ¿o no? No, por supuesto que no. No, claro que no. No, no, no. De hecho, en la unidad que viene, que es la unidad de permeabilidad, van a ver cómo hacen las sustancias que no pueden pasar directamente Básicamente que se la rebuscan para entrar. y pasa lo mismo para salir. Ah, ¿Sí? genial. Que no puedo atravesar la membrana directamente, hay otra manera. Ya lo van a ver en la unidad que viene a eso. Cómo hacen las sustancias para entrar o salir, las que no pueden atravesar directamente la membrana. ¿Sí? Fíjense, yo les dije que la membrana había proteínas, lípidos y glúcidos.
Por lo que yo les expliqué, ustedes me tendrían que decir, ah, bueno, lo que más hay son lípidos. Sin embargo, miren, en realidad, si uno compara la cantidad de proteínas que tiene la membrana con la cantidad de lípidos, es mucho mayor la cantidad de proteínas que la cantidad de lípidos. La membrana está formada en un 60% por proteínas y en un 40% por lípidos. ¿Cuáles son los lípidos? Se los mencioné, los fosfolípidos y el colesterol. Y las proteínas, ¿cómo podían ser? Las vimos, podían ser las integrales, que me atravesaban la membrana, o podían ser las periféricas que estaban en la cara de adentro o en la cara de afuera. Y los glúcidos eran esas cositas verdes que veíamos que estaban solamente en la cara externa de la membrana y acá es lo que les voy a explicar. Miren, en la cara externa de la membrana encuentro los glúcidos. Como yo les dije, se pueden unir, de hecho lo ven en la imagen, unido a glucoproteínas, o sea, a proteínas, formando glucoproteínas, o lo pueden ver unido a lípidos, formando glucolípidos. Estas glucoproteínas y glucolípidos forman algo en la cara externa que se llama glucocáliz, que es una estructura que a la membrana, a la célula en general, le sirve para adherirse a otra sustancia, a otra superficie, para adherirse a otra célula y para reconocer sustancias. Por ejemplo, reconocer sustancias que quieren entrar. Entonces, repito, las glucoproteínas y los glucolípidos forman una estructura en la cara externa que se llama glucocáliz, que sirve para adhesión, para que mi célula se adhiera a otra o se adhiera a una superficie, y también para el reconocimiento de sustancias. Para eso sirve ese glucocáliz que está en la cara externa y que está formado por glucoproteínas y glucolípidos. Ahora, esperen que les quiero mostrar una cosa. ¿Todas las membranas tienen colesterol? No. Todas tienen proteínas, todos tienen glúcidos, todos tienen fosfolípidos, pero el colesterol no está en todas las membranas celulares. Puntualmente, si hablamos de la célula eucariota, que es lo que estamos viendo, en la membrana de la célula vegetal no hay colesterol. En la membrana de la célula animal sí hay colesterol. Entonces el colesterol, que como yo les dije recién, se encuentra entre las colas de los fosfolípidos, que acá lo veíamos pintaditos de amarillo, está solamente en la célula animal. En la célula vegetal no hay colesterol. Y el colesterol cumple una función muy importante, que es, ahí va lo que digo, regularme la fluidez de mi membrana. ¿Ustedes van a decir aquí? ¿No? Vamos a ver ahora para qué sirve cada componente de la membrana, porque por algo están ahí. No es que están ahí porque tuvieron ganas de estar ahí. ¿Sí? Ya les dije yo los glúcidos, que se unían a glucoproteínas, o mejor dicho, a proteínas y a lípidos, y formaban las glucoproteínas y los glucolípidos que forman el glucocáliz. Y fíjense que ahí lo tienen, que dice que funciona para adhesión y para reconocimiento. Las proteínas pueden servir, y acá está un poco lo que usted me decías antes, Ger, sirven como canales de transporte de sustancias, sirven como enzimas o como receptores específicos de sustancias. Hay muchas sustancias que como no pueden atravesar la membrana por los fosfolípidos, la atraviesan por las proteínas. La atraviesan por las proteínas integrales. La proteína sirve como un canal y dejan pasar a esas sustancias que no pueden atravesar la membrana directamente por los fosfolípidos. Y los lípidos, dijimos que había dos, fosfolípidos y colesterol. Y acá está otra de las cosas que yo les explicaba recién. Los fosfolípidos no dejan pasar, son una barrera contra el pasaje de sustancias con carga y sustancias
hidrofílicas. No me las dejan pasar. Entonces, las sustancias que tienen carga o que son hidrofílicas no van a poder atravesar la membrana por los fosfolípidos, porque los fosfolípidos no las dejan pasar. Entonces, por eso decimos que nuestra membrana es semipermeable, porque algunas cosas deja pasar y otras no. Ahora, el otro lípido que había era el colesterol. El colesterol, yo les dije que me regula la fluidez de la membrana. Hace que la membrana se haga o más rígida o más fluida. Y acá necesito que me presten atención. Repito, no todas las membranas tienen colesterol. La membrana de la célula vegetal no tiene colesterol. La membrana de la célula animal, sí. Cuanto más colesterol tiene una célula, menor es su función. Es decir, Profe, le hago una pregunta. Vio que ayer habló de una clase de células que eran como el descarte. ¿Esas células tienen colesterol o no tienen? las que eran en descartes. Las otras, células del rey, Habla de las que no pertenecían a ningún reino. esa. No. Yo dije es que todos los individuos que no pertenecían ni al reino Animalia, ni al Fungi, ni al Plantae, todos esos individuos, que eran como el descarte de esos reinos, porque no se encajaban en ninguno, formaron parte del reino protista. Pero esos son seres vivos, son individuos, un alga, un protozoario, ¿sí? Y todos esos tienen célula eucariota, los hongos, las plantas, el reino protista, que ayer les explicaba, el reino Animalia, todos esos tienen célula eucariota. Todos tienen célula eucariota. O sea, nos referíamos a que era un descarte porque son individuos, como por ejemplo un alga, que no es un animal, no es una planta, no es un hongo, entonces entró al reino de los protistas. ¿Sí? Un protozoario no es un animal, no es un hongo, no es una planta, entró al reino de los protistas. A eso me refería Anto ayer. Si esa era tu pregunta. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, el colesterol, cuanto más contenido de colesterol yo tengo, menos fluida es mi membrana. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les expliqué la unidad pasada que el colesterol tiene como una estructura de anillo? Esa estructura de anillo se une con las colas de los fosfolípidos y como que los inmoviliza. Ahora, escúchenme bien lo que les digo acá. Si estamos en una temperatura de congelación, es decir, a temperaturas muy bajas, el colesterol hace el efecto contrario. Y lo que hace es, me aumenta la fluidez de la membrana porque hace que las cadenas, las colas, no se puedan unir. Y de esta manera, la célula o la membrana no se congele. Entonces, repito, en condiciones normales, el colesterol, cuanto más colesterol tengo, menos fluida es la membrana. Pero cuando estoy en bajas temperaturas, temperaturas de congelación, hace el efecto contrario el colesterol. Y me aumenta la fluidez de la membrana para evitar que se congele la membrana. Entonces es beneficioso porque me evita el congelamiento. ¿Se entendió? Chicos. Sinceramente no. Me perdí. Vos lo que regulás es la fluidez de la membrana. ¿La haces más fluida o menos fluida? Hay distintos factores que afectan esa fluidez. El colesterol, la temperatura, y ya vamos a ver otro enseguida, que lo tienen acá igual en la imagen. El colesterol, que yo se los mostré que acá en esta membrana, de hecho en todas las membranas de la célula animal, se encuentra entre las colas de los fosfolípidos, cumple una función. En la normalidad, a temperaturas normales que no son de congelación, el colesterol lo que hace es inmoviliza la cola de tus fosfolípidos y hace que tu estructura de la membrana sea rígida, sea menos fluida.
Pero si la temperatura a la que se expone esa célula baja hasta temperaturas de congelación, pasa lo contrario. La fluidez de tu membrana aumenta, porque el colesterol evita el congelamiento. Hace que las colas de los ácidos grasos no se puedan juntar y entonces evita el congelamiento de esa membrana. Entonces, el colesterol es como que cumple un efecto a temperaturas normales, pero cuando la temperatura es muy baja, te aumenta la fluidez, o sea, te provoca el efecto contrario porque te evita el congelamiento. Entonces, quiere decir que la fluidez de la membrana no solamente depende del colesterol, sino que también depende de la temperatura a la que esté. Y hay otro factor que influye en la fluidez, que es cómo esté formado el fosfolípido. Ustedes me dijeron recién que el fosfolípido era una cabeza y una cola. Si ustedes se acuerdan, en la cola estaban los ácidos grasos. Y esos ácidos grasos podían ser saturados o insaturados, que los vimos en la unidad pasada. Entonces, si tengo, formando la cola de los fosfolípidos, mucha cantidad de ácidos grasos saturados, me disminuye la fluidez de la membrana. Si tengo en las colas de los fosfolípidos más cantidad de ácidos grasos insaturados, me aumenta la fluidez de la membrana. Entonces quiere decir que la fluidez de mi membrana va a depender del colesterol, de la temperatura y de si los fosfolípidos están formados por ácidos grasos saturados o insaturados. De esos tres factores va a depender la fluidez de mi membrana. ¿La va a hacer más fluida o menos fluida? ¿Se entendió? Por mi parte, sí. Sí. Perfecto, perfecto, bien. Entonces, hemos visto hasta acá la membrana celular. ¿Qué tenemos que ver como otro límite? La pared. Otra aclaración. ¿Todas las células tienen pared? Pues no. No todas las células tienen pared celular. Miren, acá les hemos puesto qué individuos tienen pared celular. Las plantas, los hongos, las algas y algunos protistas, y otra célula, que no es la que estamos viendo ahora, que es la célula procariota. La célula procariota, las células de las bacterias, también tienen pared. Obviamente, chicos, no todas las paredes son iguales. Por ejemplo, la pared de la planta, que es la que vamos a nosotros a profundizar, es de celulosa. La pared de los hongos es de quitina. En las algas y en algunos protistas generalmente también es de celulosa la pared. Entonces, por más que todos tengan pared, su composición es distinta. Pero, por ejemplo, en una célula animal, como la nuestra, no voy a encontrar una pared, porque no tiene pared. ¿Para qué sirve la pared? La pared es una estructura rígida que se encuentra por fuera de la membrana. De hecho, la vieron en la imagen que les mostré antes. La pared está más afuera que la membrana. Esa pared protege mi célula, me contribuye en la forma, lo vimos también, en la forma de la célula, y además me permite la conexión entre las células entre sí, entre las distintas células que están formando, por ejemplo, un tejido. Ahora, ustedes me podrían decir, che, Dani, pero ¿y en los que no tienen pared, como por ejemplo una célula animal, como nosotros, cómo se conectan entonces unas con otras si vos me estás diciendo que me permiten la conexión entre células? Bueno, en las células que no hay pared, como en las células animales, la función de la pared la cumple algo que se llama matriz extracelular, que es una sustancia que se encuentra por fuera de las células, que está formada por sustancia fundamental, por fibroblastos. Ya la van a ver cuando veamos tejido, cómo está formada esa matriz. Pero lo que a mí me interesa que entiendan es que la pared celular en los individuos que está, me permite, más allá de la protección y darme forma, me permite que las células se conecten entre ellas.
En las células animales que no hay pared, esa función la cumple la matriz extracelular. No se preocupen por cómo está formada la matriz, porque eso lo vemos en tejido. Falta todavía un montón para poder verlo. ¿Sí? Entonces, recuerden, no todos los organismos tienen pared. Nosotros nos vamos a concentrar en la pared de las plantas, en la pared de las células vegetales. Y acá vamos a ver una imagen. Miren. Tenemos, y necesito que me vayan mirando más que todo a mí, para que yo les vaya explicando cómo es. Las células vegetales, cuando se van a dividir, ¿sí? Imagínense que esta célula se va a dividir en dos. No se separan por completo, sino que se quedan pegadas entre sí por una estructura que se llama laminilla media, que es como un pegamento, chicos. Es como un cemento, que está formado por pectinas y por polisacáridos. Entonces, cuando la célula se va a dividir en dos, en vez de separarse por completo, quedan como pegadas entre sí por una laminilla media que se llama, es una estructura, mejor dicho, que se llama laminilla media. Una vez que está esa laminilla media, cada célula, piensen que acá hay una célula y acá hay otra, cada célula sintetiza una pared primaria. Esta célula forma una pared primaria de este lado y esta célula forma una pared primaria del otro. Esa pared primaria, esa pared celular primaria, está formada por celulosa. Y esa pared es la que tiene los poros, que lo vieron recién en una imagen, que yo les dije, chicos, esos son plasmodesmos. Esa pared primaria es la que tiene los agujeritos para comunicarse con las otras células. Entonces, repito, tengo la laminilla media que me está uniendo las dos células, de un lado la pared primaria de una célula, del otro lado la pared primaria de la otra célula. Ahora, hay plantas que si ustedes las ven, son como duras. Un árbol, un arbusto, ustedes les ven el tronco, y es duro el tronco. Bueno, esas plantas, como los árboles y los arbustos, sintetizan por fuera de la pared primaria, o sea, yo tenía la laminilla media, pared primaria, por fuera de las paredes primarias, una pared secundaria, que es propia de lo que se llama el crecimiento secundario de las plantas, que es cuando las plantas crecen a lo ancho. ¿Y por qué es dura esa pared? Porque esa pared secundaria, además de tener celulosa, tiene una sustancia que se llama lignina, que la hace dura. Fíjense que yo, qué sé yo, miro, no sé, un ejemplo de planta, miro una petunia y no tiene el tallo duro. Ahora, miro un árbol, miro un arbusto y su tronco es duro. ¿Por qué? Porque esas plantas, además de tener una pared primaria, tienen una pared secundaria. Entonces las hace duras. ¿Sí? Entonces, ¿todas las plantas tienen pared secundaria? No. Solamente aquellas como los árboles y los arbustos. El resto de las plantas tienen solamente pared primaria. ¿Se entiende? Recuerden, siempre la pared está por fuera de la membrana en los individuos donde hay pared. Es la más externa que hay. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió algo? Bien, acá me dice la Mar... Ah, pero bien. A ver, déjenme ver. Ah, bien. Eso quería ver si lo habían entendido. Perfecto. Bien. Vamos entonces a seguir avanzando en esta unidad. Y nos vamos a ir con el núcleo. El rey de la célula. Esperen que ahora les comparto otro power. Recuerden, chicos, entonces, no todas las células tienen pared. Algunas sí y otras no. Bien, vamos entonces con el núcleo celular. Esperen que les comparto pantalla. Bien. Avísenme porfis cuando lo vean.
Bien, ahí está. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, vimos, para que se vayan orientando, la membrana y las paredes. Ahora estamos en el núcleo. Bueno, el núcleo celular lo tienen, repito, únicamente las células eucariotas. Acuérdense que las células procariotas no tienen un núcleo definido. ¿Sí? El núcleo se vería más o menos así. No tan grande, obviamente. Eso que ustedes ven como rosadito, con agujeritos, es la envoltura nuclear. Y lo que tienen adentro sería el ADN. ¿Sí? Eso azul. Porque recuerden que dentro del núcleo de una célula es donde está su ADN. Ahora, el núcleo ocupa el 10% del volumen de una célula. De hecho, fíjense que cuando mostramos las imágenes de la célula es una de las primeras cosas que vimos. Su tamaño es aproximadamente 5 micrómetros. Y el núcleo no viene de teoría endosimbiótica, es decir, no es como el cloroplasto o la mitocondria que surgieron por endosimbiosis, sino que el núcleo viene, se supone, por una invaginación de la membrana celular. Quiere decir que la membrana celular que vimos recién se invaginó, formó como una pancita para adentro, y de ahí vendría el origen del núcleo. Y acá me voy a detener para explicarles una cosa. Chicos, no todas las células tienen un solo núcleo. Hay células que tienen más de uno. Les doy un ejemplo. Las células de los músculos tienen más de un núcleo. Tienen muchos. Ojo con esta idea de que por ahí traemos de la secundaria, de que siempre la célula tiene una mitocondria, un núcleo, un ribosoma, porque no es la realidad muchas veces. Como les estoy diciendo, hay células que tienen muchos núcleos, no uno solo. ¿Sí? Lo que voy a explicar a continuación para los chicos de Tecnicatura no está, es un poco de cómo o de los descubrimientos que hubieron acerca del núcleo. Para los chicos de Medicina y de Odonto sí, por eso lo explico. Les aclaro por si no lo encuentran en su cuadernillo, no está en su cuadernillo. Como les digo siempre, para que sepamos lo que sabemos sobre las cosas, alguien lo tuvo que investigar antes. Respecto al núcleo, Herdwig fue un embriólogo que estaba observando erizos de mar, puntualmente cómo se fecundaban los erizos de mar. Y él que observó que cuando se unía la gameta femenina y la gameta masculina de los erizos, para hacer un ericito, los núcleos de las gametas se fusionaban, se unían. Entonces fue uno de los primeros en observar la reproducción sexual. Fleming, que es un citólogo, estaba observando larvas de salamandra. Y acá dice que observa la danza de los cromosomas. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que los cromosomas, cuando las células se van a dividir, se duplican, se ponen en el medio de las células, se separan, es decir, que los cromosomas se mueven cuando la célula se va a dividir. Por eso él le llama como danza de cromosomas. Pero acá hay un experimento muy importante, que de hecho es uno de los más como recordados, que es que a una ameba se le sacó el núcleo con una microaguja, y esa ameba a los pocos días se dejaba de dividir y se moría. Ahora, si dentro de las 24 horas yo le reimplantaba un núcleo, esa ameba vivía como si nada y se dividía normalmente. Esto es otro experimento que se hizo cuando no se sabía las funciones del núcleo todavía. ¿Sí? Y después, Hammerling, que también era un citólogo, estaba estudiando las diferencias entre funciones del núcleo y del citoplasma. Y lo estaba estudiando puntualmente en una alga marina que se llama acetabularia. Entonces, ¿qué descubre él? Él descubre, miren, acá les muestro el alga. La acetabularia hay dos tipos. Está la acetabularia crenulata, que tiene este sombrero que ustedes ven acá. Sombrero es como la parte de arriba, ¿sí? Las algas estas tienen un pie, que es como la parte larguita que tienen abajo, y arriba tienen como un sombrero. Y tenemos
la acetabularia mediterránea, que tenía como, perdón, un sombrero más redondeado. Entonces, ¿qué experimento hace Hammerling? Hammerling dice, bueno, el núcleo de la acetabularia, el núcleo del alga, está en el pie, es decir, está en el palito que tienen abajo. Entonces, ¿qué hizo él? Agarró, cortó el sombrero de una acetabularia mediterránea, que son las verdes, dejó parte de su citoplasma y le puso un pie de la acetabularia crenulata, que es la rosadita. Cuando él observa lo que pasa, el sombrero que sale, que le sale a esa alga, es una mezcla entre los dos sombreros, entre el de la crenulata y la mediterránea. Pero en las divisiones sucesivas, los sombreros que salen son de la crenulata, de la rosadita. Entonces, ¿qué explicación dice él? Él dice que la información genética está contenida en el núcleo, y el núcleo está en el pie, o sea que cuando él le puso el núcleo de la acetabularia crenulata, se sintetizó el sombrero según la información genética que había en el núcleo, porque el núcleo es quien me comanda todo, es el jefe. Entonces, ¿cómo explicaba él que la primer alga que salió como una mezcla de las dos? Entonces lo que él explicó es que cuando él hace el injerto, diríamos, en el citoplasma todavía quedaba información genética de la acetabularia mediterránea, de la verde. Entonces por eso el sombrero sale como una mezcla de las dos. Pero lo que él comprueba con este experimento es que el núcleo es quien manda o decide todo en una célula. Por ejemplo, el tipo de sombrero que va a tener el alga. Entonces, por ejemplo, la información que tengo contenida en el núcleo de la mediterránea hace que el sombrero sea más redondito. La información contenida que tengo en el núcleo de la crenulata hace que el sombrero tenga otra forma. Entonces, todos estos experimentos permitieron conocer más acerca del núcleo. Repito, todos estos experimentos en técnico no están, así que no los van a encontrar. Están en odonto y en medicina. En conclusión, ¿para qué me sirve el núcleo? Esto sí ya está en tecnicatura. Contiene el ADN, chicos. Y al contener el ADN es el jefe. Él decide qué se hace y qué no en una célula. Ejerce su influencia sobre las funciones de la célula. ¿Qué proteína voy a sintetizar? ¿Cuándo se va a dividir la célula? Sintetiza una molécula que también yo les he mencionado, que es el ARN. Este ARN es el que interviene justamente en la síntesis de las proteínas. Y además el núcleo me regula la expresión de los genes, determina qué genes se expresan y qué no. Entonces, como les digo yo, siempre yo les digo, ayer les decía, recuerden que la célula es una empresa. Bueno, el jefe de la empresa es el núcleo. Él decide qué se hace y qué no. Pero el núcleo, para considerarlo núcleo, yo les dije que la característica que tenía era que tenía una envoltura nuclear, una membrana que lo rodeaba al núcleo. Bueno, miren, acá les muestro cómo es una envoltura nuclear. La envoltura nuclear tiene dos bicapas, y acá les voy a mostrar enseguida. Acuérdense, recién vimos en la membrana celular una bicapa. Bueno, la membrana o envoltura nuclear son dos bicapas, con un espacio en el medio, que se llama espacio perinuclear. Pero además esa envoltura del núcleo tiene agujeros, que se llaman poros nucleares. Miren, esto es como un esquema de lo que vendría a ser la envoltura nuclear o membrana nuclear. Tengo una bicapa, que sería la membrana nuclear externa, que mide de 7 a 9 nanómetros, un espacio en el medio, que se llama espacio perinuclear, que mide de 20 a 40, y otra bicapa abajo. O sea que las dos capas de la envoltura nuclear están separadas por un espacio que se llama espacio perinuclear. ¿Qué es lo que ven ahí? Si se fijan, la membrana tiene como un agujero en el medio. Y esa membrana, o envoltura, está interrumpida por poros. Ustedes dicen, es un agujerito. Bueno, miren el agujerito. Nada es tan simple como parece. ¿Sí? Esos son los poros nucleares. De hecho, están formados por lo que se llama el complejo del poro.
Fíjense que tenemos una cesta nuclear, un anillo nuclear. Ese poro, que parece tan simple, está formado en realidad por más de 100 proteínas distintas. Y esas proteínas se distribuyen en una forma que se le llama octogonal. ¿Para qué sirven estos poros nucleares que nosotros estamos viendo acá? Bueno, la función de los poros nucleares, chicos, es permitirme el pasaje de sustancias desde el núcleo hacia el citoplasma de la célula. Esa es la función que cumple. Para eso están esos poros ahí. Cuando las sustancias que quieren pasar son pequeñas, ese tipo de pasaje se llama difusión pasiva. No se preocupen tanto porque igual lo vamos a ver en la unidad que viene. En cambio, cuando la molécula que yo quiero pasar es una molécula grande, el transporte se llama transporte activo. Y de hecho, cuando la molécula que voy a pasar es grande, hay hasta un cambio en la conformación del poro nuclear. Pero básicamente esos poros nucleares, la función que cumplen es permitirme que las sustancias salgan del núcleo y se vayan al citoplasma. ¿Qué hay dentro del núcleo, chicos? ¿Qué les dije que había? El ADN. Muy bien. El ADN, la información genética. Miren, recuerden que como estamos hablando de una célula eucariota, el ADN es una molécula lineal, es como una escalera retorcida. Y también dijimos, cuando vimos ayer la diferencia entre procariota y eucariota, que el ADN en el eucariota está unido a proteínas histónicas y no histónicas. Entonces, para que más o menos tengan una idea, el ADN yo lo puedo encontrar de dos maneras. Lo puedo encontrar como cromatina o lo puedo encontrar como cromosoma. Tanto la cromatina como el cromosoma, chicos, es ADN. En distintos estados, pero ADN al fin. La cromatina es cuando el ADN está descondensado. Es como si fuera una maraña, un hilo, un ovillo de lana, pero hebras de ADN. Que sería como que si sería antes de formar el ADN. No, es antes de formar el cromosoma, ya es ADN. Ya es ADN la cromatina. Es cromatina, es ADN en otro estado, en un estado descondensado, que se le dice. ¿Cuándo lo voy a encontrar así? Cuando la célula no se vaya a dividir. Lo voy a encontrar como si fuera un montón de hilos, como lo tienen acá en la imagen. ¿Sí? Ahora, cuando mi célula se va a dividir, antes de dividirse, condensa ese ADN y forma cromosomas, que los tienen al lado, que es la forma condensada o compactada del ADN. Entonces yo lo observo y tiene como esta forma, como si fuera una cruz. ¿Sí? Fíjense que ahí lo vemos, el extremo del cromosoma se llama telómero, tiene un brazo P y un brazo Q, que se le llama, no se hagan problema tanto por la estructura, porque eso lo ven más adelante en ácidos nucleicos, pero sí me interesa que entiendan que cuando yo les digo, chicos, cromatina, cromosomas, les estoy hablando igual del ADN. Esté en el estado condensado o esté en el estado descondensado. Si la célula se va a dividir, va a estar como cromosoma. Si la célula no se está dividiendo, va a estar como cromatina. Pero sigue siendo ADN. Y sigue estando unido a proteínas, que vimos recién. A las proteínas histónicas y no histónicas. ¿Saben para qué les sirven? Yo se los expliqué ayer. Las proteínas le sirven al ADN para poder compactarse. Para que de la molécula que yo tengo de ADN pueda terminar formando cromosomas. Para eso le sirven las proteínas esas que vimos, las histónicas y no histónicas. ¿Y qué más hay dentro de un núcleo además de ADN? A ver si alguien se acuerda. Se los mostré en la imagen al principio. Que les dije, chicos, dentro del núcleo está otra estructura más. ¿El ribosoma? No. El nucleolo. Que de hecho cuando vimos la célula vegetal y el animal, les mostré que se veía bien grande el núcleo, y dentro del núcleo, el nucleolo.
Miren, Profe, perdón, antes que siga, hay una chica que dice por el grupo que si la puede dejar entrar. es que no me llega su solicitud. Ah, bueno, ya le digo. Y ¿Eh? también tenía una pregunta sobre el cromosoma y la cromatina. Sí, ¿Cuál es más normal encontrar? no, es que podés encontrar los dos, porque tu célula a veces se está dividiendo y a veces no. La célula está más tiempo, por ejemplo, te doy una idea, para que entiendas más o menos. Si nosotros consideramos un ciclo completo, imagínate un ciclo así, la célula está casi todo el tiempo en interfase y un poquito así haciendo mitosis, que es cuando hace división celular. En la interfase, que es todo lo previo, el ADN está como cromatina. Solamente está como cromosoma cuando hace la mitosis. Y después se vuelve a descondensar el ADN. ¿Entendés? Entonces no es Sí, que sí. algunas células tienen cromatina y otro cromosoma, dependiendo si la célula se va a dividir o no. Si hablamos de tiempos, demora mucho más la interfase, que es cuando no se está dividiendo, que cuando se divide, que es la mitosis. Son como estados, entonces. Son estados del ADN y estados de la célula. Exacto. La célula pasa por estados. A veces se divide y hace mitosis y a veces no. Ya lo vamos a ver en ciclo celular en unas unidades más adelante. Van a ver cuánto dura la mitosis, cuánto dura la interfase, qué pasa en la interfase con el ADN, cómo se va condensando hasta llegar a formar el cromosoma, porque no es que hace pluk y se forma y chao, nos vemos. Es un proceso, el proceso de condensación hasta formar los cromosomas. ¿Sí? No es tan simple como parece, listo, tac, se compactó y formó el cromosoma. Va formando como estructuras intermedias hasta formar en forma final a los cromosomas. Profe, Dime, no entiendo qué es cromatina. es ADN. Es ADN en un estado. ¿Y cuál es la diferencia? Que en un estado, el ADN como cromatina está descondensada, está como más laxo. En cambio, como cromosoma te forma una estructura, que es esta que vos ves acá, que se ve al microscopio, que tienen forma de cruz. Los dos están formados por ADN y por proteína. Son estados del ADN, dirían. A veces está como cromatina y a veces está como cromosoma. Son distintos estados del ADN que vos podés encontrar. Pero este proceso siempre se daría cuando se hace la división, o sea, cuando el óvulo ya fue fecundado por el esperma y empieza la división celular. No, porque estás mezclando los procesos. Porque la mitosis no hay unión de un óvulo y un espermatozoide. Eso es la meiosis. Uh-huh. En la mitosis es directamente una célula que te termina dando dos células hijas. Eso es la mitosis. Es a partir de una célula sola, vos terminás obteniendo dos células hijas idénticas a la madre. Eso es mitosis. No hay... Anto, es como con las estrellas, es como con las estrellas de mar, que viste que se partían y nacen dos iguales, bueno, más o menos eso, para que lo entendas de qué estoy hablando. Bueno, Sí. ¿está? De hecho, lo vimos, ¿sabés qué? Ayer, cuando yo les conté los postulados de la teoría celular, y les dije en los postulados que, por ejemplo, toda célula proviene de otra preexistente, y les mostré la imagen de las dos celulitas que venían de una original. Entonces, esa célula original hizo un proceso de mitosis y terminó obteniendo dos células que son iguales a la que había originalmente. ¿Sí? Entonces, cuando esté ocurriendo el proceso de mitosis, tu ADN va a estar como cromosoma. El resto del tiempo que no se esté dividiendo, el ADN de la célula va a estar como cromatina. Bien, entonces, vamos con el nucleolo. El nucleolo está dentro del núcleo. Y pueden haber más de uno adentro del núcleo. ¿Por qué? Porque el nucleolo es el lugar a donde se van a sintetizar las subunidades que forman los ribosomas. Ahora lo vamos a ver, que los ribosomas están formados por dos partes, una subunidad mayor y una subunidad menor. Esas dos subunidades se forman dentro del nucleolo. ¿Cómo está formado el nucleolo? Yo voy a encontrar filamentos de cromatina,
Profe, ahí todavía ella no puede entrar, ahora No me llega se la puede. solicitud de ella. Sí, No. es que me dice que como que no o sea, que me parece que la ha mandado, pero que usted no la ha terminado de aceptar. Yo No, ahora, usted esté mirando y de última yo le digo que entre ahora. claro, lo que pasa es que cuando a vos te llega la solicitud, te hace un ruido. De hecho, como todos ustedes, suena un sonido. Y no me llega la solicitud de ella. Por eso les digo, por eso me resulta raro que no pueda entrar. Decirle que pruebe ahora de nuevo. ¿Me la envió? Parece que en eso está. Porque no me llega nada. Ahí me- está queriendo, ahí va a intentar entrar, ya le avisé. Bueno, porque fíjense que ustedes cuando me mandaron la solicitud, me llegó. Por eso me resulta raro que la de ella no me llegue. Pero Es por ahí que ella me parece que había avisado que iba a entrar un poco más tarde, que tenía el turno con el médico. sí me dijo, pero no, no me llega su solicitud. No me llega la solicitud de ella para entrar. Bueno, miren, para que terminemos la idea, en el nucleolo, que está dentro del núcleo, es donde yo voy a formar, a sintetizar las dos unidades de los ribosomas, la unidad mayor y la unidad menor. Esas subunidades son las que me van a formar los ribosomas, que los vamos a ver enseguida cómo están formados y qué función cumplen. Pero en conclusión, el nucleolo, que está dentro del núcleo, es donde se forman las estructuras, las subunidades que van a formar a los ribosomas. Miren, para que tengan una idea, espérenme un minutito. Para que tengan una idea, esperen, que les quiero compartir una cosa para que vean. Ay, Dios, qué lento que anda mi computadora. Ahí está. Fíjense. Una ventana. Acá. Espérenme. Miren. Ahora les comparto algo. Esto, ¿están viendo? Eso es un ribosoma. Fíjense que el ribosoma tiene una unidad más grande y una subunidad más pequeña. Todo esto es un ribosoma. Bueno, las dos subunidades, la grande y la pequeña, se forman en el nucleolo. Se sintetizan en el nucleolo. Y después salen por los poros nucleares hacia el citoplasma, que es a donde yo encuentro a los ribosomas. ¿Se entiende? Entonces, la subunidad mayor y la menor las sintetizo, las formo en el nucleolo, y después lo que hago es sacarlas por los poros nucleares hacia el citoplasma, que es a donde verdaderamente encuentro a los ribosomas. ¿Se entendió? ¿O no? No. Profe, Dime. ¿los ribosomas tienen que ver con la ribosa? Los ribosomas, no, la ribosa es un azúcar. Los ribosomas son estructuras celulares. A ver, chicos, el nucleolo estaba dentro del núcleo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué hace ese nucleolo? Sintetiza, forma estas dos subunidades que ustedes ven acá. Las forma adentro del núcleo. Una vez que las formó, esas subunidades son las que salen por los poros nucleares y en el citoplasma me forman los ribosomas. Porque todo esto que ustedes están viendo en imagen es un ribosoma. Entonces, el nucleolo lo que hizo solamente es sintetizar la unidad más grande y más chiquita de mi ribosoma. Entonces, bueno, de esa manera llegan los ribosomas al citoplasma. Pero en realidad las dos unidades que forman al ribosoma se formaron dentro del nucleolo. O sea, dentro del núcleo puntualmente, porque recuerden que el nucleolo está adentro de mi núcleo. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver bien, chicos,
qué función cumplen los ribosomas, a dónde los encuentro, todo eso lo vamos a ver ahora. Cuando vuelvan del recreo lo vamos a ver, pero me interesa que por lo menos entiendan cuáles son las funciones del núcleo, qué encuentro en el núcleo y cómo está formado mi núcleo. Eso es como lo más importante que entiendan, ¿sí? Ya cuando volvamos vamos a ver las distintas organelas que encuentro en la célula, qué funciones cumplen y todas esas cosas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué parte no lo del ribosoma? Es que todavía no vemos la función del ribosoma, Milu. Todavía no lo vemos al ribosoma. Yo lo único que les dije es que en el nucleolo, que está adentro del núcleo, lo único que yo voy a sintetizar son las dos partes que forman a mi ribosoma. La función que cumple el nucleolo es sintetizar las dos partes del ribosoma. Nada más. No es que el ribosoma ahí empieza a hacer una función, no. Lo único que hace es sintetizarme la partecita de arriba y la partecita de abajo de mi ribosoma. Es otra organela celular que ya la vamos a ver enseguida qué función cumple. El nucleolo lo único que hace es sintetizarla, nada más, la partecita de arriba y la partecita de abajo. Perfecto. Bueno, buenísimo, Milu. Bueno, chicos, nos vamos a ir al recreo. Por favor, tómense un café, tómense un mate, porque nos quedan todas las organelas celulares por ver. ¿Cierto? Para la vuelta. Pero a las 25 nos volvemos a ver. ¿Sí? Así tienen 10 minutitos de recreo para poder despejarse y tomarse un mate y recargar fuerzas. ¿Sí? Un caldo, ¿qué haces? Un caldo. No comió seguro. No, bueno. Sí, pero es la dieta asquerosa que tengo, perdónenme. No, más un Cambia chocolate. el desayuno para el almuerzo. Bienvenidos a Vida de Diabético.